paquetes y accesaban en horarios extremos a las imágenes, pues había que quedarnos con ellos y demás. Pero siempre está estas dos partes, estos híbridos que te permiten a veces algunas escuelas e institutos, ¿no? Pero pues afortunadamente yo llegué a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, mi vida cambió y la parte tecnocrática, tecnológica de la geografía me ha permitido todos los desarrollos tecnológicos que hemos podido con la Secretaría de Agricultura en el gobierno federal. Entonces, realmente la oportunidad básica la encontré en esta universidad, que con eso pues podemos demostrar esa gran apertura de género, aunque todavía la brecha es cortita porque no es muy larga. La mayor parte, 80% de los alumnos de la carrera de geografía son mujeres. Entonces el apoyo debe de ser muy fuerte. Tengo muchas de mis becarias dando mi formación, a veces nos ven como mujeres muy fuertes, autoritarias, que les dejamos mucho trabajo, pero es la única forma y el único ejercicio que a lo mejor pienso, a veces me critico que está mal, ¿verdad? Pero es la única forma que aprendí. Entonces, nuestras niñas están aprendiendo muchísimo en el mismo ámbito político y tecnológico, ¿no? En ciencia y tecnología. No sé si hay alguna pregunta, todavía tengo tiempo. Doctora, si gusta dejamos las preguntas para el final. ¿Sí? Si gusta agregar algo más, Pues, aquí le deja su intervención. Sí, creo que lo más importante es pensar que en el Sistema Nacional de Investigadores, que es el ámbito de competencia más fuerte, de financiamiento de productos, etcétera, de desarrollos tecnológicos, los cursos y las capacitaciones de nuestros niños, de nuestras jóvenes, de nuestras niñas en ciencias sociales debe de ir hacia allá. No solamente en el desarrollo de la idea y de la metodología, sino las formas de financiamiento que les pueden, de nuestras ideas y de nuestros métodos científicos, que les dará las oportunidades laborales a futuro. Hoy sabemos que las universidades pasan por crisis fuertes y bueno, buena parte de nuestro impacto también debe de ser acompañado de financiamiento científico. Se dice que hasta el 2045, en el último reporte de CONACYT, las mujeres tendrán el mismo nivel, es decir, el mismo número de investigadoras que los hombres. Ahorita todavía hay una brecha importante de más del 42%, ¿no? Y de ellas todavía con proyectos financiados. Entonces, esta es la parte que nosotros tendríamos que estar desarrollando con nuestras científicas en grupos multidisciplinarios de trabajo. Es decir, ya no nomás el geógrafo trabajando solos, nosotros sin asesoría de derecho, de abogados, ahora en la parte de criminalística y violencia, todo lo que los geógrafos podemos aportar en el mapa del crimen, en tiempo real, tener información en tiempo real de víctimas, de denuncia de acosadores. Las plataformas tecnológicas nos permiten muchísimo esta interacción. Entonces, no centrarnos, yo lo que les diría a nuestras jovencitas, a nuestras estudiantes universitarias, que sí es una parte importante la especialidad, pero también que como mujeres empecemos a abrir esas redes de colaboración y entonces también enseñar a nuestras jóvenes a tener vínculos multidisciplinarios y formas de financiamiento que pueden aportar muchísimo más, no solamente al campo laboral, sino a que estas ideas y metodologías perduren. Gracias. Muchísimas gracias a la doctora Galindo Mendoza. Muchas gracias por darnos esta primera intervención y este panorama en el cual, bueno, pues se relaciona con estas disciplinas, la geografía y como ella bien menciona, el ámbito de las ciencias sociales, en donde también en un primer momento sí existía mayor, mayor incorporación solamente de varones. Vámonos con el turno de la doctora Julia Gabriela Eraña López. Ella es doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de San Luis en la línea de instituciones, actores y políticas sociales. Es profesora investigadora de tiempo completo, nivel 6,
con perfil PRODET de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente la doctora Eraña es coordinadora de vinculación de la Facultad de Economía, ha participado como parte del equipo de investigación del Laboratorio de Investigación en Género, Interculturalidad y Derechos Humanos. Es representante también del Comité Técnico Académico de la Red Nacional de Investigación sobre Desigualdades y Violencias. Participa actualmente en el Comité de Auditoría Social al Programa Estatal de Derechos Humanos y algunas de sus áreas de investigación son justamente la desigualdad social, el género, la violencia, así como el trabajo justamente de cooperación internacional para el desarrollo, especialmente en la Agenda del Milenio y la Agenda 2020 en el desarrollo económico. Doctora Eraña, adelante, tiene usted la palabra. Muchas gracias, doctora Edith. Bueno, inicialmente quiero agradecer a la Facultad de Economía, al maestro Germán Pedrosa, a la doctora Violeta Méndez Carlo por su invitación y a la doctora Edith Argüelles. También agradecer a la maestra Erika Velázquez. Hola Erika, nos volvemos a encontrar, directora del IMES, por invitarme a participar. Comentando un poco de la experiencia de ser mujer en la ciencia, yo quiero primero decir que desde niña una parte fundamental para poder llegar hasta donde he llegado ha sido la familia, fue mi madre y mi padre quienes me apoyaron. Desde niña siempre vi esta desigualdad de género, sin embargo nunca no sabía cómo llamarla hasta después que me especialicé en el tema, en el papel de lo que era ser hombre y es ser mujer, ¿no? Entonces, posteriormente a ello, yo estudié la licenciatura en economía después de buscar la carrera. Yo estudié en Tampico, en Ciudad Madero, en Tampico, la preparatoria, pero posteriormente al decidir estudiar la carrera en economía, mis padres me acompañaron a buscar cuál era el mejor lugar para estudiar mi carrera. Y bueno, pues fui a varias partes, fui al Estado de México, a la Universidad de Toluca, fui a la UNAM, fui a Monterrey, y bueno, por cuestiones familiares decidimos que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí era la mejor opción para que yo estudiara la carrera de economía. Una anécdota muy curiosa era que cuando yo les decía que estudiaba economía, todas las personas me decían, te metiste economía porque no tiene matemáticas. Y esto es un estereotipo, ¿no? El de por qué que las mujeres no nos gustan las matemáticas o que no somos buenas para las matemáticas, ¿no? Y lo que tiene la economía es ser totalmente cuantitativa. El área es totalmente matemática, tenemos la econometría, hacemos modelos, etcétera, ¿no? Entonces era algo que a mí me causaba curiosidad, ¿no? Ya de entrada, el estereotipo de que la matemática no es para las mujeres, que estudiamos carreras que no tecnológicas, no científicas, porque lo que esta parte, ¿no? De que la capacidad es diferente, ¿no? El área cuantitativa, el área de las físicas es para los hombres y no para las mujeres, ¿no? El área de ciencias duras, aunque no me gusta decirlo, llamarlo de esa manera, ¿no? Entonces, esto fue impresionante. Y la otra cosa que también marcó un poco mi experiencia fue que decían, estudias una carrera mientras te casas, ¿sí? Ese es otro estereotipo totalmente muy fuerte que debemos de deconstruir. O sea, yo algo que he visto en el desarrollo de mi experiencia es, primero, que hay un sistema estructural patriarcal que debemos de deconstruir, que nosotros como mujeres nos debemos de deconstruir. Y como ya lo mencionaba la doctora Edith en un inicio, el estudiar, el quererte superar implica rebeldía.
Y como lo dice Marcela Lagarde, implica ser transgresora, porque estamos en espacios, conquistando espacios que son de hombres, ¿sí? Y no digo que los hombres sean enemigos, ¿por qué no? Porque los hombres son amigos también. O sea, no estoy en la posición de que el hombre es el enemigo. Al contrario, el hombre es el amigo también, ¿sí? Como lo dice Rita Segato, ¿no? El hombre es parte de ser amigo, ¿no? En este desarrollo de las mujeres, ¿no? Y entonces ahí hay algo que también quisiera destacar, que a veces encuentras más problemas o más trabas en las mismas mujeres, ¿no? Y eso es algo importante. ¿Por qué? Porque como lo decía Marcela Lagarde, hay que desmitificar, deconstruir lo que es el amor romántico, porque el amor romántico lo que establece es que las mujeres somos para cuidar a los demás. Las mujeres nacimos para cuidar a los demás. Las mujeres no tenemos, es decir, en ese sentido, las mujeres no tenemos el deseo de superación. El único punto es, pues, llegar a casarte, porque ese es lo que la sociedad establece, ¿no? Entonces, el amor romántico es algo que hay que deconstruir. Y entonces uno, en el camino de su desarrollo profesional, se va deconstruyendo. Y esto es muy importante. Decir, esta parte del amor romántico en el que la mujer es la cuidadora, en que la mujer solo está destinada a cuidar a los demás, en que casi te comparan como si fueras la virgen, ¿no? Por eso esto de la madre, ¿no? La mujer es como la madre, y entonces la mujer no puede tener otros deseos, ¿no? Como por ejemplo, no puede decidir sobre su cuerpo, no, porque está ese estereotipo de que el último fin de la mujer es ser madre, ¿no? Entonces, esto es importante porque esa es una parte básica. Y luego, bueno, estos techos de cristal que existen y que por eso digo que somos transgresoras, porque somos rebeldes y transgresoras porque los techos de cristal los vemos, aunque a veces la línea es muy delgada y no se observa, pero estamos conscientes que lo hay, que el tablero de juego no es igual para hombres y mujeres, ¿no? Hay una desigualdad en esto, ¿no? ¿Y qué es lo que estamos ahora haciendo? Bueno, pues lo que ahora hacer es, pues justamente romper esos techos de cristal. Y yo lo que les diría y recomendaría a todas las mujeres, ¿no? Es, también lo dice Marcela Lagarde, ser sororas, establecer la sororidad. ¿Por qué? Porque este amor romántico y este sistema patriarcal nos pone a las mujeres unas contra otras, en lugar de que nos ayudemos, que tengamos esta parte de la sororidad. La sororidad no quiere decir que vayamos a ser amigas, ¿no? Porque la amistad es otra cosa, ¿sí? Pero sí quiere decir que entre las mujeres nos apoyemos y construyamos redes de apoyo para poder romper estos techos de cristal, porque ahí están, ¿sí? Ahí están, y mis colegas no me dejarán mentir, romperlos no es nada fácil, es enfrentarte a estructuras que ya están, como les digo, transgredir también, ¿no? Decir, bueno, yo lo voy a hacer, ¿no? Y algo que a mí en mi tiempo, bueno, por ejemplo, yo terminé la licenciatura en economía y bueno, pues esto me permitió acentuar lo que yo ya veía en cuanto a la desigualdad. Es algo por lo que yo estudio de la desigualdad social, ¿sí? Por otro lado, también después de que terminé o antes de terminar la licenciatura, trabajé como analista era la jefa del departamento
de crédito en Banpaís, Sociedad Nacional de Crédito. Posteriormente me fui a México porque quería estudiar una maestría, ¿sí? Pero también ahí en México fui a buscar trabajo al Banco de México, y algo que me llamó la atención era que tenía muy buen promedio. Me dediqué a estudiar, o sea, eso también quiero dejarlo claro, esto no es un camino sencillo, hay que dedicarse por entero, hay que dejar, a lo mejor, dejar de ir a alguna fiesta y dedicarte a estudiar porque vas a presentar algún examen, ¿no? Yo dejé de ir a algunas fiestas, a algunos viajes, porque tenía que estar estudiando, ¿no? Entonces, al presentarme al Banco Central, pues con un buen promedio, me aceptan, me hacen un examen donde había, la mayoría eran hombres que venían de distintas instituciones, de la UNAM, de la Ibero, del ITAM, de la Anáhuac, ¿sí? A hacer el examen. Algunos ya traían maestría. Y muy orgullosamente, o sea, sí me siento muy orgullosa que yo, que venía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de la Facultad de Economía, fue la que se quedó con el puesto. Posteriormente me prepararon para, me estuvieron preparando para irme a trabajar al Fondo Monetario Internacional, hacer una estancia y hacer mi maestría. Y también ahí me encontré en que cuando me estaban preparando, yo era la única mujer y todos eran hombres, y aparte había una diferencia de edades, ¿no? Porque también eso cuenta en el desarrollo de tu vida como profesionista y en la ciencia, ¿no? Entre más joven, está esta visión, ¿no? Adultocéntrica, ¿no? De que eres joven, no tienes experiencia y aparte eres mujer, ¿sí? Entonces, menos experiencia, ¿no? Por eso digo, el tablero no es igual, ¿no? Entonces, sí es muy importante que el ser mujer, nosotros nos deconstruyamos y nos construyamos en la ciencia. Es decir, si no actuar como actúan los hombres, ¿no? Porque si no, cuando estamos en los puestos o en los cargos, nos masculinizamos. Y eso es muy importante, porque entonces perdemos nuestra identidad, ¿no? Es decir, hacer ciencia como lo hacen las mujeres, ¿sí? Es trabajar como trabajamos las mujeres. Esto es importante con un espíritu de sororidad, ¿no? De hacer estas redes entre nosotras para poder ir empujándonos conjuntamente. Esto es básico, porque solas, pues sí podemos hacerlo, pero cuesta también. Pero si hacemos redes con las demás mujeres, pues esto ayudamos a las generaciones que vienen, así como a nosotros nos ayudaron otras mujeres que iniciaron este camino, ¿no? Las feministas que empezaron pues a hacer camino en esto, ¿no? Entonces, yo lo diría, ¿no? Y bueno, muy orgullosa de pertenecer a la Facultad de Economía. Estuve, pues también he trabajado como asesora para el Fondo de Población de Naciones Unidas. Soy socia fundadora de la FEMU, de la Federación Mexicana de Mujeres Universitarias. Trabajé también en la industria. Trabajé como subdirectora en lo que era la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, ahora Secretaría de Economía, y trabajé también como subdirectora en Planeación del Desarrollo en la CEPLADE, en el gobierno del estado, ¿no? Lo que era la COPLADE. Entonces, tener esa visión, luego siempre fui hora clase, inicié como hora clase. Cuando yo me vengo de México, trabajo en la iniciativa privada y me invitan a dar una clase. Quiero decir que yo terminé la maestría también, inicié la maestría trabajando. Afortunadamente,
me di una clase en el TEC de Monterrey y les pareció, entré en un programa de profesores a futuros donde me dieron una beca del 90% y eso me ayudó porque yo ya estaba casada ya, y estaba trabajando, ¿no? Daba clases en el tecnológico mientras estudiaba. Y terminé la maestría embarazada de mi segunda hija. Yo terminé terminé el 98 y en el 99, en febrero del 99, nace mi segunda hija, ¿no? Entonces, este apoyo de la familia, de tu pareja, de tu esposo, pues es muy importante, ¿no? Porque yo ya tenía una hija, ¿no? Y entonces, pues bueno, para mí fue este papel de decir, bueno, sí, quiero ser madre, pero también quiero ser una profesionista que pueda destacarse en algunas áreas, ¿sí? Seguir creciendo como profesionista, pues fue muy importante. Y bueno, decirles que entré al doctorado al Colegio de San Luis, ya con 2 hijas, que estaban una en secundaria y otra en primaria. Y bueno, pues también es un esfuerzo, ¿no? Porque también esta parte de entender que las mujeres, pues también entramos tarde a la ciencia porque los espacios no están tan abiertos, ¿no? Y te ponen a decidir entre, bueno, tú quieres ser mujer, quieres ser esposa, madre, ¿no? O quieres ser profesionista y dedicarte a ser profesionista. Y entonces ahí no está parejo, porque las mujeres, ese trabajo que hacemos como madres, como cuidadoras también, es un trabajo que no está valorado, ¿no? Y que es un trabajo, desde mi punto de vista de economía feminista, ese trabajo apoya, ¿sí? Porque el apoyo que se le da al hombre, ese trabajo es un subsidio que se le da al sistema, ¿no? Que se le da al sistema económico, ¿sí? Porque no está tasado, no se tasa en salario. Y entonces, bueno, afortunadamente para mí, pues yo tengo un esposo que me ha apoyado, unas hijas que me han apoyado y que, bueno, también están dentro de esta parte, pues, conscientes de lo que es este sistema patriarcal que es estructural. Y yo les diría, sí se puede, pero seamos sororas, hagamos redes entre nosotras las mujeres para poder desarrollarnos. Pues muchas gracias, eso sería por mi parte mi intervención. Muchísimas gracias, doctora Eraña, por compartir estas experiencias profesionales y estas experiencias personales a lo largo de su trayectoria como académica, como científica, y que justamente la han llevado a pues a una posición y a un reconocimiento muy importante, no solamente a nivel estatal, sino a nivel nacional y también a nivel internacional. Y yo recalcaría la invitación que nos hace la doctora entre mujeres para, bueno, realizar, ¿verdad? Y fincar estos lazos de sororidad, es decir, este apoyo mutuo en este contexto que vivimos actualmente y que, como ya lo menciona ella, pues pues simplemente esto nos ayuda entre nosotras a seguir saliendo adelante y sacar y ganar más espacios en los diferentes ámbitos. Muchas gracias, doctora, por su intervención. Y toca el turno de la doctora Carmen del Pilar Suárez Rodríguez. La doctora Carmen actualmente es profesora investigadora de la Coordinación Académica Región Huasteca Sur. Me comentan por ahí que no se escuchan. Creo que sí se está escuchando, ¿verdad? Perdón. Bueno, es profesora investigadora de la Coordinación Académica Región Huasteca Sur de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es licenciada en Electrónica Física por la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Cuenta con una maestría en Metalurgia e Ingeniería de Materiales por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis también, y cuenta con un doctorado en Física Educativa por el Instituto Politécnico Nacional. Asimismo, bueno, cuenta con una cantidad muy amplia de diplomados en el área y más de 200
de 2.100 horas de capacitación en cursos en México y en el extranjero. La doctora Carmen del Pilar, asimismo, cuenta con más de 30 años como docente en diferentes niveles educativos, desde el nivel medio superior hasta nivel posgrado. Es especialista en diseño e implementación de actividades de divulgación para la promoción de la cultura científica en la población y el fomento de vocaciones científicas en niños y jóvenes. Ha impartido cursos en varios países. En el área de divulgación de la ciencia ha participado también activamente en la organización de eventos como ferias de ciencia, concursos, conferencias, talleres, etc. Entre sus distinciones destaca que es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 en el área de Ciencias Sociales y Humanidades. Asimismo, cuenta con el perfil deseable PRODEP. Cuenta también con la distinción de estrategia educativa para el modelo de la educación de las Américas, que es otorgado por la Organización de Estados Americanos. Cuenta asimismo con otras distinciones como Mujer Potosina 2016 en el ámbito académico, una distinción que ofrece el gobierno del estado de San Luis Potosí. Y bueno, la doctora pues cuenta con muchísima experiencia y muchísimas otras distinciones. Solamente pues hago una breve reseña de su currículum. Doctora Suárez Rodríguez, adelante, tiene usted la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias, es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Saludos a la doctora Rosalba, a la doctora Erika, bueno, y a todos ustedes por esta oportunidad de compartir nuestra experiencia. Yo inicié mi formación académica en el área pues, de las ciencias exactas, en la parte de física, de ciencias naturales, en la parte de física, en la parte de ingeniería de materiales. Y bueno, también éramos muy pocas mujeres cuando iniciamos en esta carrera. Recuerdo que habíamos 5 mujeres aproximadamente cuando yo estudié la licenciatura. Y siempre tuvimos mucho apoyo de los profesores. Yo recuerdo también mucho a una profesora, la doctora Marta Ledesma, que ella fue siempre pues una guía para nosotros. La maestra Silvia nos estuvo orientando para que nosotros pudiéramos hacer algunas otras cosas. Y sí, así hicimos como una parte de vínculo entre las estudiantes que cursábamos en ese momento la licenciatura, y esto reforzando los comentarios que ustedes hacen acerca de lo importante que es formar estas redes y estos grupos entre mujeres, porque eso nos hace sentir que nosotros podemos pues sí solventar todas estas problemas o situaciones cuando somos, pues en su mayoría existen hombres, tienen a lo mejor un lenguaje diferente al que usamos nosotras las mujeres, tenemos a lo mejor otros intereses en el área de la licenciatura. Nosotros normalmente cuando yo estudiaba, pues no solíamos irnos a lo mejor a beber o a disfrutar un fin de semana con los amigos. Entonces, pues de alguna manera uno se siente como excluido de algunas actividades, aunque sea por decisión propia. Y pues también tenemos que aprender a comunicarnos o a entender qué es lo que nos quieren decir con otro lenguaje al cual nosotros estamos acostumbradas. Y pues eso va haciendo que vayamos creando una identidad propia. En algunas ocasiones sí es cierto que tendemos a ser un poco más agresivas que el resto de las mujeres cuando convivimos en ambientes completamente masculinos, y pues porque tenemos como esa necesidad de poder demostrar que nosotros podemos hacer las cosas, ¿no? Yo recuerdo que nuestros compañeros nos decían, oye, ¿no quieres que te expliquemos la tarea, por ejemplo? Y nosotros decíamos, no, si quieres yo te explico a ti, ¿no? Oye, ¿no quieres? En los exámenes nuestros profesores nos dejaban el examen y se iban, y nadie podía copiar porque pues era como aceptar públicamente que no podíamos, ¿no? Oye, ¿no quieres que te pase el 2? No, pues yo te paso el 4 y el 6, ¿cómo ves? Y entonces, pues poco a poco nos tenemos que ir haciendo un espacio. Afortunadamente, tuvimos ejemplos muy maravillosos, tanto de hombres como mujeres, en esta formación inicial. Y posteriormente algunos profesores durante, por ejemplo, para la selección de la carrera, el doctor Facundo Ruiz, el doctor Refugio Martínez, fueron muy importantes para mí en esta parte. Y ya en el desarrollo profesional, cuando yo decido
yo soy profesora, ¿no? Ingresé de la licenciatura, empecé a impartir clases y ahí me encontré que la mayoría de las colegas o compañeras eran mujeres. Pero yo no tenía como, ahora sí, no estaba acostumbrada a compartir experiencias con mujeres porque había estado acostumbrada durante mi formación a hablar con hombres y a conducirme en muchos de los aspectos como lo hacían ellos. Y entonces tuve que reaprender esa forma. Por primera vez tuve pues amigas formalmente ya fuera de la parte académica o fuera de mi formación. Y pues aprendí mucho o recuperé mucho de esta sensibilidad que ofrecen las mujeres en otras áreas, ¿no? Yo me casé muy chica, también estaba siempre, después de terminar la licenciatura me casé, tuve un hijo, después tuve otro cuando estaba estudiando el doctorado. Y me costaba mucho trabajo compaginar esa parte de lo que yo quería hacer en el área académica, en mi desarrollo profesional, y siempre pues tomaba mucho tiempo del tiempo que podía dedicar a mi familia para poder atender mi trabajo y las cosas que yo quería hacer, estar capacitándome frecuentemente, estar haciendo propuestas, y pues siempre nos queda un conflicto de esa parte de si estoy haciendo bien las cosas con mi hijo y si realmente las mujeres podríamos o no tener estas dos labores, el de la familia con la labor profesional, se vuelve muy complicada, es muy complejo. Y si nosotros no tenemos ese entrenamiento, que yo creo que eso es algo que hace falta, por ejemplo, en los posgrados, que hace falta en el caso de las mujeres que vayamos teniendo esa formación de manejo de emociones, de manejo de reconocer que nosotros podemos compaginar esas dos cosas y buscar un equilibrio entre estas dos partes, ¿no? A lo mejor desde la parte de la licenciatura, decirnos, bueno, ustedes van a tener una carrera profesional, pero también van a tener una familia y tenemos que olvidar de algunos estereotipos que la mujer se debe dedicar al 100% al cuidado de los hijos. Eso realmente nos afecta o hace que sea más lento nuestro desarrollo profesional o esperar a que crezcan los hijos para poder empezar a hacer otras cosas cada vez más grandes, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que es una tarea pendiente, que en mi caso yo creo que sí limitó al inicio de mi carrera profesional que yo pudiera hacer otras cosas. Ya en el ejercicio ya de mi profesión, pues me he encontrado con gente maravillosa, me ha apoyado muchísimo en mi desarrollo. El doctor Enrique Rivas, por ejemplo, él es un español que me ha apoyado mucho en la parte de la construcción de conocimiento. Y bueno, toda la gente de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí que siempre nos están apoyando para poder salir adelante. Entonces yo creo que dentro de nuestro desarrollo profesional es muy importante la reflexión. Normalmente cuando nos dedicamos a hacer cosas de ciencia, no nos tomamos un tiempo para eso, de reflexionar nuestras experiencias, de cómo es que nosotros vamos tomando pues ideas para poder construir nuestra carrera, porque en realidad eso es lo que nosotros hacemos. Cuando yo empecé a trabajar como docente, fui desarrollando en el caso de la maestría, por ejemplo, algunas cosas del área disciplinar en materiales y en la metalurgia, y llega un momento en que uno dice, bueno, ¿yo cómo puedo aplicar esto a otras cosas que yo he querido hacer desde hace muchos años? Y compaginar, por ejemplo, la generación de conocimiento con actividades que puedan tener un beneficio social. Y entonces yo empecé a trabajar mi carrera hacia dónde quería ir, y me llevó a cosas que yo no esperaba realizar de manera así como pensada, sino que esta parte de la divulgación, esta parte de la enseñanza de las ciencias, de poder contribuir a la sociedad a través de mejorar la calidad de la educación en la región en donde nosotros vivimos, finalmente, pues no solamente para tener mejores estudiantes que ingresen a la universidad y que el número de mujeres incremente específicamente en las carreras STEM, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, sino que también nosotros podemos abonar para gente que no tiene acceso a la instrucción universitaria pueda desarrollar ese conocimiento, esas capacidades que los ayuden a tomar mejores decisiones. Y fue cuando inicié a trabajar en formación docente y a realizar algunas actividades con otros miembros de la comunidad, además de las comunidades escolares. Y entonces comenzamos a trabajar algunos proyectos educativos, algunos proyectos de vinculación social
para ofrecer, identificar algunas problemáticas y poder pues desarrollar algunas estrategias y actividades que pudieran contribuir, por ejemplo, al desarrollo económico de las comunidades, a identificar problemas como los de la vialidad y algunas otras cosas que pudieran ser atendidos desde la divulgación de la ciencia, por ejemplo, hasta llegar a una apropiación social. Y bueno, esto me ha llevado a tocar otras esferas. Por ejemplo, ahorita en el área de formación docente tengo la oportunidad de colaborar en un proyecto de formación docente internacional a través de la Red Interamericana de Educación Docente de la Organización de los Estados Americanos, y estamos contribuyendo con profesores en 23 países donde queremos tener líderes educadores, que sean profesores, que sean líderes en su aula, que manejen pedagogía, que manejen tecnologías, etcétera, pero que también puedan contribuir a mejorar la comunidad, no solamente la comunidad escolar, sino que a través de proyectos con padres de familia y con otros docentes, pues podamos ofrecer otras oportunidades. Y bueno, esto también se parte del liderazgo de los docentes, pues puedan llegar a hacer propuestas de políticas públicas en materia de educación, no solamente a través de mejoras en sus planes, programas de estudio, etcétera, sino también la inclusión, por ejemplo, a través de programas sistematizados de niñas, mujeres en la ciencia, de cómo nosotros los profesores actuamos en el día a día a través de acciones cotidianas para hacer que las niñas y las mujeres se acerquen o no a la ciencia. Entonces, pues esta parte me ha permitido también acercarme a otros discursos, a otras esferas, como comentaba, pues nosotros ahora tenemos un acercamiento con gente que hace tomas de decisiones en educación en estos países y en este proyecto, y ha sido una parte de aprendizaje muy fuerte. El equipo con el que estamos colaborando es un equipo de mujeres muy jóvenes, yo soy la de mayor edad en este proyecto, y tienen pues unas capacidades impresionantes, y he podido trabajar ahora en un círculo completamente de mujeres y mujeres sororas que podemos ir aprendiendo y construyéndonos y bueno, somos un grupo multicultural, porque aun cuando es un proyecto financiado por la misión de los Estados Unidos, este proyecto tenemos pues, gente que son ciudadanas americanas, pero son de Brasil, de Estados Unidos, etcétera. Y entonces, bueno, yo soy mexicana y hemos aprendido mucho de la cultura y nos ha permitido ver cómo los problemas que enfrentamos las mujeres, tanto en la docencia, en nuestra formación, como en el ámbito ya académico y en el de la investigación, pues son problemas muy similares, ¿no? Y bueno, pues hemos podido contribuir a través de diversas asociaciones en enseñanza de la física, por ejemplo, y podemos identificar que a pesar de que las mujeres somos la mayor cantidad en las que ejercemos la profesión de la docencia, en el área de física, en el área de química, de ciencias, pues sigue presentándose una gran cantidad de hombres que son los que trabajan en esta parte. Y bueno, estas experiencias nos llevan a proponer que tenemos tareas pendientes. ¿Qué tareas pendientes tenemos? Pues eso de sistematizar algunas prácticas que hacemos los docentes y que estas vengan incluidas en los currículums, por ejemplo, para la inclusión de las mujeres en la ciencia, que tengamos programas de apoyo de formación en las licenciaturas, en los posgrados, de cómo las mujeres que nos estamos formando para hacer investigación disciplinar, podamos pues también tener ese desarrollo profesional que nos va a limitar o impulsar a esto. La formación de redes es muy importante. Les cuento que ahora, bueno, el Consejo Potosino inició un programa de formación de niñas científicas y se compaginó mucho con algo que nosotros veníamos haciendo en Tamazunchale, y le hemos dado continuidad, y ahora tenemos un programa de niñas y mujeres haciendo ciencia. Tenemos niñas en cerca de 14 países, y las ponentes que nos acompañan también son en igual número de países, y tenemos experiencias semanales. Y estas niñas que nos han venido acompañando en esta cuarta fase, que gracias a la pandemia lo pudimos hacer internacional, nuestro programa, y hemos aprendido también a convivir desde niñas y ponentes en todos estos contextos y niveles,
pues nos ha dado esa idea de esta necesidad, no solamente en México, sino en otros países. Y en los discursos que se realizan al interior, tanto del grupo de niñas como de ponentes, hemos formado una red de mujeres que las invito a ustedes a que se integren. Todavía tenemos espacios para que puedan colaborarnos con algunas de las charlas, son de todos los niveles, de todas las áreas del conocimiento. Y yo ahí en esta experiencia de trabajar con mujeres que son de diferentes áreas, que nos comparten su visión no solamente disciplinar, sino precisamente cuáles son esos retos que se han enfrentado, pues de alguna manera nos ha hecho crecer como personas y como científicas y como pues investigadoras, ¿no? Y entonces ahorita estamos haciendo ya una serie de propuestas, de trabajos, y yo creo que este es uno de los caminos que nosotros podemos tomar para poder impulsar a más niñas y a más mujeres que se dediquen a estas actividades, pero que también podamos tener esa fortaleza, porque en realidad, bueno, yo hablo siempre de las cosas buenas que me han ocurrido a lo largo de mi profesión, pero la verdad es que he tenido muchos sinsabores, he tenido muchos tropiezos y he tenido pues, pues muchas experiencias negativas de tipo de hostigamiento y algunas otras cosas que la verdad no me gusta hablar de eso en público, pero es una realidad. Es una realidad y eso es muy desmotivante para las personas que están en círculos cercanos. Uno trata de hacer experiencias que motiven a otras, no solamente profesoras, como ahora con las quienes trabajamos, sino los miembros de la comunidad, y de alguna manera te vuelves un referente para esta situación, pero cuando ven todo lo que ocurre alrededor de quienes nos atrevemos a ver más allá, de quienes nos atrevemos a hacer otras cosas y de quienes pues levantamos la voz en muchas situaciones, y especialmente lo hacemos a través de nuestro trabajo arduo, a través de incluso sacrificar. Ahora yo les digo, tengo un hijo más pequeño y la verdad es que en un ambiente como Tamazunchale, donde la mujer pues es muy dedicada a los hijos, también eres fuertemente criticada por esas cosas, y uno pues toma decisiones que finalmente adquieres una responsabilidad social para el beneficio social de la comunidad. Y entonces es difícil. Ahora ya no tengo 21 años como cuando nació mi primer hijo, y tengo ya pues otras experiencias, y digo, bueno, pues no dedico mucho tiempo a mi hijo en este sentido, pero pues realmente ofreces otras cosas con las cuales puedes abonar a su crecimiento, ¿no? Y mi hijo grande siempre me dice, mamá, lo hiciste genial. Entonces, eso me impulsa también a otras cosas. Yo creo que sí hay muchas tareas pendientes, el papel que hace el IMES, el papel que hacen a través de otras actividades que promueven y visibilicen el trabajo de las mujeres, también hacen falta, a lo mejor sí, como el premio de la mujer en la ciencia, pero también otras reconocimientos a la labor que hacen, por ejemplo, las docentes. No hay un premio a docentes, por ejemplo, en el Estado en general, y docentes que se atreven a otras cosas. Entonces yo creo que estas acciones pueden motivar a esto y hace que se visibilice el trabajo de estas mujeres y que realmente sirva como una protector, ¿no? Eso es, por ejemplo, lo que hizo el premio de la mujer potosina en mi caso. Te convierten en que sabes que no estás sola, tu trabajo está siendo visto por estas esferas, y realmente pues eso nos ayuda a avanzar, pero en equipo, en grupo, y a atender estas situaciones desagradables que no, al día a día enfrentamos muchas. Normalmente no lo comentamos, pero sí ocurre no solamente al interior de las instituciones, sino incluso a nivel de la sociedad, ¿no? Entonces, pues estas son mis experiencias. Si yo pongo en una balanza, ¿volvería a tomar este camino? La verdad es que sí, pero más rápido. O sea, tomaría esas experiencias como un impulso y no como aquello que muchas veces me frenó para poder tomar esas decisiones que me llevaran a hacer cosas pues cada vez más grandes, como las que ahora estamos tratando de hacer, ¿no? Llevar a otras a este camino. Este programa de Niñas en la Ciencia, pues sí tiene que ver que aprendan la diferencia, o que hace alguien que estudia los volcanes, o que hace una persona que hace trabajo que hacen las economistas, por ejemplo, pero más bien es que, ¿qué necesitamos las mujeres dentro de nosotras mismas? La autoeficacia, la autoestima,
el autorreconocimiento para que nos puedan impulsar a trabajar en estas áreas, ¿no? Entonces yo creo que eso es una tarea que tenemos pendiente de cómo trabajar estos aspectos socioemocionales que finalmente son los que van a marcar esa diferencia. ¿Quiénes son aquellas mujeres? O esa es una pregunta que tenemos en el área de investigación. ¿Qué tienen las mujeres como ustedes que hacen que lleguen a estos lugares y que hizo la diferencia con otras brillantes mujeres que no están en foros y que no ayuda precisamente a romper ese techo de cristal desde nosotras mismas, ¿no? No dejemos desde el exterior, que nosotros lo vayamos haciendo, y esa es una pregunta que nos queremos responder. ¿Cómo es que afectan estas, la autoeficacia, ¿no? Hay varios estudios sobre autoeficacia que las mujeres que estudiamos y que hacemos ciencia, que nos ayudan a este desempeño. Entonces, pues yo las quiero invitar a ustedes que sí conformemos esas comunidades, que sí hagamos sororidad, que sí nos preocupemos por estas cosas desde los otros niveles de licenciatura adicional a la formación disciplinar y formación científica de esas niñas y mujeres que están ahora en puestos claves y que van a apoyar al crecimiento y al desarrollo de estas actividades. Entonces, yo inicié en una línea de investigación, pero cuando nosotros vamos trascendiendo, pues esas preocupaciones y esas preguntas nos van llevando a tomar otros caminos, ¿no? Y yo estoy muy contenta de todo lo que se ha podido lograr en cuanto a mi persona y en cuanto a las personas con las que colaboramos, y creo que esa es una invitación a trascender o a caminar el mismo camino, ¿no? de la ciencia y estar fuertes y estar unidas, y muy agradecida pues por todo lo que se ha venido dando y por los apoyos que se han dado a través de estos largos años de docencia y de investigación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Pilar Suárez por esta intervención, por esta reflexión que nos comparte pues desde las ciencias exactas, desde las ciencias duras y el papel de la mujer en las mismas. Si bien la doctora Galindo en un inicio comentaba que en las ciencias sociales pues existía este predominio patriarcal, pues es aún más esta experiencia en lo que se refiere a estos contextos de las llamadas ciencias exactas o ciencias duras. Igualmente, yo pongo énfasis en esta experiencia que nos comparte la doctora Suárez en torno a la creación de proyectos de desarrollo científico, en el impulsar, pues desde la niñez y sobre todo a las mujeres en lo que es el desarrollo de ciencia y de tecnología, y que esto pues obviamente abona a que más mujeres se estén incorporando dentro de este ámbito. Muchísimas gracias, doctora Suárez, por su participación. Y bueno, es el turno de la doctora Rosalba Medina Rivera. Igualmente me permito leer un fragmento de su reseña curricular. La doctora Medina es potosina, es doctora en Ciencias Sociales por el Colegio Mexiquense. Asimismo, cuenta con una maestría en Administración y Políticas Públicas por el Colegio de San Luis y es licenciada en Economía por la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Cuenta con varios diplomados, cursos y seminarios en temas como formulación y evaluación de proyectos, gestión de tecnología, políticas de innovación, propiedad intelectual, indicadores de ciencia y tecnología, presupuesto basado en resultados, gobierno abierto, entre otros. Asimismo, en 2017 obtuvo una beca de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual para cursar el taller regional para países de América Latina y el Caribe sobre negociación de convenios de colaboración para el desarrollo tecnológico en La Habana, Cuba. Y en 2018 realizó una estancia en el Instituto de Análisis Industrial y Financiero de la Universidad Complutense de Madrid para diseñar un instrumento de análisis y evaluación de políticas de innovación. Esto ha llevado a la doctora Medina a que justamente el día de hoy se desempeñe como directora general del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología de San Luis Potosí y también en otros ámbitos relacionados con la administración y la gestión de la ciencia.
como, pues por supuesto, ella actualmente es secretaria administrativa del Fondo Mixto CONACYT, Gobierno del Estado de San Luis Potosí, es secretaria técnica del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno del Estado, es secretaria técnica además de la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología. Pues muchísimas gracias, doctora, por estar presente el día de hoy y bueno, adelante, tiene la palabra. Bien, muchas gracias, Erika, muchas gracias, perdón, Edith, gracias al licenciado Germán Pedrosa por hacer este tipo de espacios y permitirnos externar la visión de las mujeres. Gracias también a la doctora Violeta y a todas mis compañeras que acaban de participar. Y digo mis compañeras porque de alguna u otra manera he tenido un acercamiento con cada una de ellas. La doctora Julia Gabriela fue mi profesora en la Facultad de Economía. Con la doctora Pilar Suárez, pues me tocó iniciar en el consejo el tema que ella comentaba del programa de las niñas en la ciencia, que ella pues ahí también es pionera, y con la doctora también Guadalupe Galindo, pues también por ahí tuvimos un acercamiento precisamente a través de un proyecto que ella estaba liderando aquí en San Luis Potosí. Pues bueno, como ya lo dijiste, Edith, y perdón que les hable de tú, todas somos muy jóvenes, a mí se me dificulta después hablar de usted, pero qué bueno que se dan este tipo de espacios. Yo soy economista, soy de mi familia la única, y aquí retomo lo que ustedes ya han comentado, la única que estudió ciencias sociales. Tengo 2 hermanos que son ingenieros y una hermana que es médico. Entonces yo soy como la única que se dedicó a la parte de ciencias sociales. Y me gustó la economía porque yo veía que en aquella época pues el tema económico era bastante importante. Yo dije, yo quiero estudiar economía y entré a la Facultad de Economía y tuve la oportunidad, precisamente gracias a un diplomado que impartió la Facultad de Economía con el Banco Interamericano de Desarrollo, de participar en la formulación y evaluación de proyectos de inversión. Y eso a mí me dio la oportunidad, al ser uno de los mejores promedios de la facultad, de participar en un proyecto a la par con Gobierno del Estado en la Secretaría de Planeación del Desarrollo y hacer análisis de presupuestos gubernamentales, aun cuando yo era estudiante de economía. Cuando yo concluyo la carrera, pues mi intención era seguir estudiando, no esperarme. Yo quería comerme al mundo, siempre me gustaba muchísimo estudiar y ya había decidido irme a estudiar la maestría a la Universidad de Nuevo León, Economía Industrial, y por los tiempos que se tarda uno en concluir y titularse, yo me titulé por promedio de la carrera, no me daban los tiempos para irme a Monterrey, y recuerdo que el director de la facultad me dijo, bueno, no te preocupes, espérate un año porque tienes que cerrar aquí tus estudios. Yo no quería esperarme y en ese inter se abrió la maestría del Colegio de San Luis, la segunda generación, y me invitaron a participar. Yo dije, bueno, ingreso, después me cambio y me gustó muchísimo el enfoque de la maestría. Fue una maestría extraordinaria. Tuve profesores extraordinarios que influyeron en mi formación. Decidí quedarme allí a la maestría, pero también tuve la fortuna de poder estudiar y trabajar. La Secretaría de Planeación del Desarrollo me permitió estudiar y trabajar bajo la condición del Colegio de San Luis de mantener el promedio, que ahí hay que mantener también un promedio. Es un sistema escolarizado, muy exigente. Quienes han estado ahí lo conocen. Teníamos profesores muy exigentes, pero insisto, fue una de mis mejores experiencias académicas. Entonces, estudié y trabajé. Cuando concluí la maestría, me invitaron precisamente al Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología para apoyarle al nuevo director. Y yo dije, bueno, en tanto me hago el trámite para el doctorado, apoyo al Consejo Potosino,
hice el trámite al doctorado, un doctorado en Inglaterra, pues tenía que tomar la decisión de quedarme e irme. Me quería ir, yo me quería ir al doctorado porque ya tenía la maestría, y sin embargo el director, recuerdo muy bien sus palabras, me dijo: no te quieras comer el mundo, eres muy jovencita, quédate, trabaja con nosotros y después haces el doctorado. Y bueno, me quedé en el Coposí desde entonces. La verdad es que pasaron muchos años antes de que yo pudiera ya retomar el tema del doctorado, pero el consejo me dio la oportunidad de poder aprender, de poder formarme. Muchos de los investigadores que hoy conocemos, que son SNI 3, les digo, yo los vi cuando ellos iniciaban también en el ámbito académico. Ha sido realmente muy enriquecedor toda esta experiencia. El Coposit nos da la oportunidad de ser una institución que trata con distintos actores. Entonces, tratamos aquí, nos enseñan a hablar distintos idiomas para hablar con los empresarios, con las cámaras empresariales, con la comunidad científica, con los investigadores, con los estudiantes que estudian un posgrado, pero también nos da la oportunidad de tratar con el medio gubernamental y, como decía la doctora Pilar Suárez, hasta con los niños. Realmente es una institución muy bondadosa, de las pocas que yo veo, que trata con todos esos sectores, el académico, el empresarial, el gubernamental y el social. Y yo siempre les digo que los que trabajamos aquí tenemos que hablar y dominar los distintos idiomas de todos esos sectores. Y bueno, así es como yo llegué al consejo. Aquí me desempeñé desde que llegué en el 2003 con el Fondo Mixto, con ACID Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Realmente a mí me tocó iniciar con ese fideicomiso. Ahora, lo que son las cosas, también me toca hacer todo el proceso de finiquito de ese fideicomiso del Gobierno del Estado, a través del cual se apoyaron pues importantes proyectos aquí en San Luis Potosí. Considero que parte de lo que ha marcado mi formación es esa cercanía con distintos actores, tanto de la parte gubernamental, académica y empresarial, el trabajar de cerca con secretarios de desarrollo económico para ver todo el tema de innovación de los proyectos, pues ha marcado muchísimo parte de mi formación, al igual que la parte académica. Yo desde que egresé de la maestría he impartido clases y es algo que no toda la gente que me conoce lo sabe, pero yo soy docente desde el 2003 y he participado tanto en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí como en la Universidad Politécnica de San Luis Potosí. Entonces, la docencia es algo que nunca he dejado. La verdad es que no me he comprometido más que a una sola clase, porque la dinámica del consejo pues es muy demandante, pero la docencia es algo muy, muy bonito. Esto también a mí me ha permitido pues participar en proyectos, en congresos, escribir artículos, combinar muchas cosas que realmente me agradan. Y yo aquí retomo algo que decía también la doctora Gabriela, la doctora Pilar y la doctora Lupita. Combinar la parte de la mujer, la parte maternal, la parte femenina con la actividad científica no siempre es fácil. No es tan sencillo para la mujer como para el hombre. La mujer tiene que tomar decisiones a qué dedicarse o cómo combinar, y yo creo que eso también se denota en las estadísticas que hoy en día nosotros vemos. Como decía la doctora Julia Gabriel Eraña, hay personas, mujeres que entran tarde a la ciencia. Yo no diría tarde, yo diría simplemente son tiempos distintos, pero sí hay esa diferencia. El hombre no hace esa pausa, las mujeres sí, algunas la combinan con muchas dificultades, porque no es fácil ser científica, ser mamá, atender una casa, escribir el artículo, mantenerse en el sistema, lo sabrá la doctora Pilar y la doctora Lupita. Mantenerse en el Sistema Nacional de Investigadores, pues es todo un reto. Hay que mantener una productividad muy alta, y en ese sentido creo que son las grandes diferencias entre los hombres y las mujeres, que la mujer se tiene que dedicar
pues a otros espacios de la vida misma, que no necesariamente son los espacios que destina el hombre para poder hacer ese tránsito de la investigación científica. Y esto está en las estadísticas. En el mundo, solamente el 35% el 30% de los investigadores en el mundo son mujeres. O sea, todavía hay una gran brecha entre hombres y mujeres. Y de los premios Nobel, solo el 6% ha sido para mujeres. O sea, traemos una enorme, enorme diferencia. Aquí en México, ya lo comentaba también la doctora Lupita, son más de 37,000 investigadores, de acuerdo al último dato del Sistema Nacional de Investigadores, y solo 3 de cada 10 son mujeres. Aquí en San Luis Potosí tenemos 768 investigadores y solo el 36% son mujeres. Yo les diría que más que igualdad de género, debemos de buscar una igualdad de oportunidades, que sean las mismas oportunidades para los hombres que para las mujeres, porque tenemos capacidades iguales o superiores dependiendo de lo que se nos esté demandando. Vemos cada día que en más puestos directivos hay mujeres, pero todavía existe una brecha muy amplia. Tan solo de la población que trabaja aquí en San Luis Potosí, solamente las mujeres representan menos del 40% de la fuerza laboral. Y de ese 40%, solamente el 18% son profesionistas. O sea, traemos ahí una diferencia muy grande entre las mujeres que estudian y las mujeres que no estudian. Y luego de las que estudian, ¿cuántas se dedican realmente a la ciencia y cuántas se dedican a otras actividades? Tenemos todas el reto de poder despertar vocaciones científicas desde la niñez. Creo que ese es el reto para todas nosotras. Decirle a las niñas, a las estudiantes que hoy nos escuchan a través de esta plataforma, que la ciencia tiene diferentes ramas del conocimiento. La ciencia es todo. La ciencia no solo son las ciencias sociales o las ciencias como le llaman, y que tampoco a mí me gusta utilizar el término las ciencias duras. Todo es ciencia. Y hay que apasionarnos por la ciencia en cualquier rama del conocimiento que exista. Siempre hay que tener un apasionamiento por esa ciencia. Pero también hay que enseñarle y hay que despertar ese interés en nuestros niños, en nuestros pequeños, en nuestras pequeñas, de que la ciencia también es para las mujeres en ámbitos que generalmente se ha catalogado para hombres. También hay mujeres astronautas, también hay mujeres físicas, también hay mujeres químicas, también hay mujeres médicas cirujanas, también las mujeres lo podemos hacer. Y son espacios en los que poco a poco, porque todavía hay una brecha muy grande, se han ido rompiendo ese tipo de estereotipos, ¿sí? Pero las mujeres, más allá, como dice la doctora Julia Tagüeña, más allá de querer ser princesas, las mujeres también quieren ser científicas y todas podemos lograrlo si nos lo proponemos. Y todas seremos grandes científicas en cualquier rama de la ciencia si nos lo proponemos, ya sea en derecho, en economía, en administración, en ingeniería, en física. Todo es ciencia, pero apasionémonos realmente de la ciencia y despertemos en nuestras familias, en nuestros primos, en nuestras primas, las pequeñas, que pueden ser grandes, grandes científicos, pero hay que despertar esas vocaciones desde pequeños. Creo que la doctora Pilar Suárez ha hecho un trabajo increíble con otras grandes mujeres de San Luis Potosí, que les ha gustado ese apasionamiento por la ciencia y que está ahí donde debemos despertar esas vocaciones. Muchos, a mí por ejemplo, me han preguntado cuáles han sido los principales obstáculos desde el ámbito del consejo, y yo les he dicho que firmemente no he detectado alguno, salvo el tema de la edad, que por ahí también ya lo comentaban.
Cuando uno escribe un correo electrónico, habla por teléfono, pues se puede llevar la otra persona una idea diferente de la edad, y ya cuando nos conocen en persona, dice, ah, es usted muy joven, pensé que la persona que me escribió, que me hablaba, era una persona mucho mayor. Creo que es lo único que me han llegado a comentar en el ámbito que a mí me ha tocado. Y algo también es cierto, en todos estos años realmente estuve en muchas reuniones en las que llegué a ser la única mujer sentada en la mesa de los tomadores de decisiones del sector científico. Esa es una realidad. Recuerdo que algunas veces yo decía, solo la doctora Isabel Monroy, porque era en ese entonces presidenta del Colegio de San Luis y yo estaba en el Coposit, éramos las únicas mujeres. Después recuerdo que cuando entró la doctora Leticia Sermen a ser presidente de la Canacintra, decía, bueno, hay otra mujer, ya vamos a ver más mujeres en estos órganos del sector de ciencia y tecnología, y así se han ido sumando muchas más. Creo que celebrar el 11 de febrero como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y el 8 de marzo como el Día de la Mujer son espacios muy meritorios para todas nosotras, pero también tenemos una labor bastante importante y esa labor es despertar esas vocaciones científicas de todas nuestras niñas y de decirles si se puede, y siempre hay que tener esa pasión en lo que quieran hacer. Como decía y dice mi padre, disfruta siempre lo que haces, siempre, no lo veas como un trabajo, disfrútalo como algo que te guste y siempre vas a ser la mejor. En ese sentido, yo quisiera transmitirle a todas las estudiantes que hoy nos escuchan que todas podemos lograr lo que nos propongamos y más que soñar hay que actuar. Hay que actuar y disfrutar lo que hacemos. Todas podemos ser científicas desde cualquier ámbito de la ciencia. Ese sería lo que yo podría compartirles el día de hoy, Edith. Muchísimas gracias, doctora Medina Rivera, por compartirnos su experiencia también. Y bueno, qué importante es que en el ámbito de la gestión de la ciencia y la tecnología esté una mujer al frente. Y bueno, qué mejor también que esta gestión sea desde nuestro estado, desde San Luis Potosí, como ya usted lo comenta. Y bueno, yo resaltaría también este panorama, este contexto nacional en el cual nos ha planteado, pues todavía la mujer, ¿verdad? Requiere incorporarse muchísimo más, y me parece que de todas y todos depende justamente que más mujeres estén incorporando no solamente al desarrollo de investigación científica y tecnológica en todos los ámbitos, como usted bien lo ha mencionado, en las ciencias, no solamente las ciencias sociales, sino también estas otras disciplinas, las ciencias médicas, las ciencias exactas, en donde, bueno, pues incluso ha sido más difícil la incursión de la mujer, pero hay mujeres muy, muy destacadas en la misma. Entonces, pues agradecer su participación, doctora, el día de hoy. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a dar paso a la segunda parte de esta sesión, de este panel. Y bueno, no nos queda más que, dar un cierre justamente, y para ello yo quisiera que cada una de las participantes que han estado con nosotros esta mañana, pues en 2-3 minutos pudieran de alguna forma darnos un mensaje de motivación, un mensaje justamente de la importancia de, pues de que las mujeres también, y también obviamente los hombres, ¿verdad? Se incorporen a lo que es la ciencia y la tecnología, muy particularmente también pedirles su punto de vista en torno a pues estas fechas tan importantes que acaba de mencionar la doctora Medina Rivera, el 11 de febrero, el 8 de marzo que está por venir, qué retos y qué palabras nos pudieran compartir para obviamente todas las chicas que están hoy con nosotros, nuestras estudiantes, y también obviamente nuestros estudiantes varones que el día de hoy nos acompañan. Y bueno, vamos a dar el turno en primer paso a la doctora María Guadalupe Galindo Mendoza. Gracias, enriquecedor de verdad todo el evento. Muchas gracias por invitarme y poder compartir, escuchar a todas mis colegas. Muchas felicidades a todas. De veras que el trabajo de cada una de ustedes, su perspectiva,
me ha enriquecido mucho, doctora Julia, Pilar, de verdad, mi reconocimiento para ti, qué decir que Coposid y su presidente Rosalba, por la verdad, esta confianza, ¿verdad? De que le escribo por correo, doctora, y ayúdeme, y vamos a ver gestión y todo. Quiero concretar que sí, efectivamente, dicen los sociólogos que es hasta la tercera generación que se da el cambio, ¿no? Ese cambio evolutivo de pensamiento, cultura. Esperemos que esta brecha todavía sea más corta y lo logremos antes, ¿no? Sobre todo con estos proyectos que ustedes dan. Una visión de qué seguiría. Vivimos en una economía basada en el conocimiento. Para eso debemos de ser muy productivos y competitivos. Pero esto no se puede alcanzar sin esos fondos de inmersión a la ciencia. Debemos estar becando a nuestras niñas, a nuestras jóvenes, a nuestros estudiantes. También de reiterarles que el promedio es una parte fundamental, ni modo, es parte del sistema, pero de veras entrar al sistema científico de lleno. Porque a lo mejor decimos, bueno, ¿cómo las jalamos, etcétera? Creo que ya podemos hasta publicar estas experiencias que ustedes nos están dando, pero ¿cómo nos volvemos competitivas? Entonces, los recursos financieros científicos son importantes. La ciencia puede ser una parte importante de esa economía basada en el conocimiento. Créanme que desde la perspectiva femenina damos resultados innovadores a cada uno de los problemas que se presentan en los sectores productivos del Estado y del país. Entonces, pero necesitamos becas de iniciación a la investigación en los primeros semestres, que se involucren, como dicen, toda la parte psicológica, dar seguridad, dar talleres, pero creo que el ejemplo que vean en nosotras y lo que podamos formar garantizará que las siguientes generaciones consoliden esta parte de vivir de ciencia y tecnología. Entonces, debemos entrar al sistema científico de lleno, porque financieramente, igual que pasa en la casa, igual que pasa en nuestras familias, una vez que nuestras ideas y nuestras metodologías tienen financiamiento garantizado, nos hace independientes. Entonces también no lo olviden, es el segundo paso, es el siguiente paso a escenarios a futuro, ya que tienes a los recursos humanos formados, garantizar el financiamiento de largo plazo, la incorporación. Las cátedras CONACYT fueron muy importantes y también el grueso fue de hombres, no fue de mujeres. Entonces, tenemos que dar becas de iniciación a la investigación a partir de los primeros semestres y después ver la incorporación formal e informal, es decir, con proyectos financiados que garanticen su formación antes que las becas de posgrado, etcétera, y después también, ¿no? Entonces, financieramente en ciencia y tecnología nos volvemos competitivas, pero además consolidamos nuestra perspectiva desde el feminismo científico. Muchas gracias a todas y un abrazo y un reconocimiento por este evento. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Galindo. Y bueno, es el turno de la doctora Gabriela Eraña López. Muchas gracias. Yo también felicito a todas mis colegas, que fue muy enriquecedor oírlas. Y bueno, yo lo que les puedo comentar como cierre es decirles que, como a mí me lo decían en mi familia, el límite lo pones tú. Que también es muy importante visibilizar el trabajo de las mujeres científicas. Felicidades por el evento, pero también visibilizarlas en términos de la docencia, es decir, todos los libros, todos los referentes son hombres, y entonces ahí es importante hacer un rescate de todas las científicas mujeres, de todas las aportaciones de las mujeres para incorporarlos en nuestra docencia, que se conozca también ese trabajo. Por otro lado, también que romper los estereotipos es muy importante. El romper el estereotipo, sobre todo esta parte del amor romántico, que les recomiendo el libro, que se llama Desmontando el mito del amor romántico, de Marcela Lagarde. Creo que es muy importante. Yo lo he a mis estudiantes, a las y los estudiantes de la facultad,
les he puesto este libro para leer, y cuando las mujeres lo han leído, su perspectiva cambia. Y bueno, comentarios de alumnas que me han dicho que bueno, esto fue una buena experiencia porque le abrió los ojos, porque ahora piensa de otra manera. Y bueno, y de alguna manera también quejas de alumnos, ¿no? Que dicen, oiga, ahora ya no las aguantamos, ¿no? Pero no es eso, sino es que estamos en un sistema estructural diferente. O sea, estamos en un sistema patriarcal y eso es la parte importante. Y la otra es la sororidad. Yo sí les recomiendo esta parte importante que es ser sororas, hacer estas redes entre todas las mujeres, impulsarnos, y como ya lo mencionaban, pues creo que sí es impulsarlo desde la niñez para poder ir cambiando y que se incorporen mujeres y niños en la ciencia, ¿no? Esto es muy importante. Y yo agradezco a todas y pues vuelvo a felicitarlas. Gracias por invitarme y por este evento y por todas las aportaciones y conocerlas. Nos conocemos ya algunas, hemos estado en los espacios, hemos estado en espacios, en los mismos espacios, pero pues agradecerles, ¿no? Y bueno, esto sería lo que yo podría decir. Es muy importante participar en los eventos que ya mencionaba Rosalba, el 11 de febrero, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, visibilizarlo, el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, visibilizar todas estas, yo lo diría, todas estas diferencias y falta de oportunidades. Coincido en la igualdad de oportunidades con Rosalba, pero también el tablero no es el mismo. Entonces, sí es importante visibilizar lo que hemos estado haciendo las mujeres y las niñas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Gabriela Eraña, por sus palabras y su participación en este panel. Y bueno, toca el turno de la doctora Carmen del Pilar Suárez Rodríguez. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, como reflexiones finales, más bien me gustaría puntualizar cosas. Yo sé que nos están viendo jóvenes y dentro de estas niñas y jóvenes que están participando en este foro, pues es importante reconocer que las mujeres tenemos las mismas capacidades intelectuales que los tienen los hombres. Pareciera ser que no es necesario volverlo a mencionar, pero créanme que yo he escuchado incluso colegas que trabajan en el nivel universitario, que son investigadores y siguen pensando que las mujeres no somos buenas para las matemáticas, que las mujeres somos mejores para otras disciplinas, que las mujeres tenemos más habilidades para comunicarnos verbalmente y que por eso deberíamos estar trabajando en áreas relacionadas con ese tema de la comunicación, etcétera. Entonces, yo creo que no debemos de cansarnos de compartir estas frases, decir que las mujeres tenemos las mismas habilidades y rutas neuronales o caminos neuronales para hacer la construcción de la ciencia, para la generación del conocimiento de la física, de la química, de la biología no lo menciono porque es una área donde hay mucha participación de las mujeres, pero de otras sí, de la economía, por ejemplo. Las mujeres tenemos esas mismas capacidades, solo que sí tenemos que trabajar mucho en otros aspectos, porque socialmente, en la familia y en otras áreas, pues la verdad es que yo sí he escuchado que la mujer llega hasta donde el hombre quiere o que la mujer ponemos nuestros propios límites, pero también es cierto que tiene que haber condiciones externas y condiciones que alienten o que fomenten ese trabajo de las mujeres. Entonces, esa es una tarea pendiente tanto de las instituciones como de nuestras familias. Y nosotros somos, pues, de alguna manera punta de lanza para que podamos ver que estos cambios se pueden dar y que realmente sí podemos ser ingenieras y de calidad, ¿no? Entonces, esto
y a lo mejor desde la formación, como yo lo insistía, trabajar programas institucionales al interior, por ejemplo, de la universidad, al interior del Consejo de Ciencia, de donde se puedan crear estas políticas o estos programas sistematizados para el desarrollo de estas otras habilidades, ¿no? Socioemocionales, de programas de formación de niñas. Yo sé que ahorita ya hay pues programas de mujeres indígenas en la ciencia, por ejemplo, porque si eres mujer y eres indígena, pues ya eres más desfavorable, ¿no? Y son iniciativas maravillosas, pero yo creo que para la generalidad todavía hacen falta visibilizar el trabajo, bien lo decías, doctora Julia, del trabajo de las docentes, ¿no? Porque la labor docente es muy importante para la creación de estos conceptos. Muchas profesoras no les gustan las matemáticas y profesores, entonces las niñas piensan que son difíciles y que no lo podemos hacer con la misma eficacia y eficiencia que lo hacen los hombres. Entonces, es más bien esta invitación a crear propuestas, programas, a visibilizarnos a través de una asociación de mujeres científicas, potosinas, por ejemplo. Trabajamos ahora con la Asociación de Mujeres Colombianas Científicas, con la Asociación de Mujeres Colombianas Argentinas, y yo a lo mejor no las conozco, pero yo creo que sería muy bueno crear una red de mujeres científicas potosinas y comenzar a trabajar en estos proyectos y hacer estas iniciativas ya de manera pues más formal, y desde la educación básica y desde otras esferas poder trabajar estas habilidades socioemocionales que son muy importantes y que eso nos van a ayudar a vencer los retos y a asumir los compromisos que vamos adquiriendo conforme vamos desarrollando nuestras habilidades y nuestro conocimiento y vamos mejorando en nuestra carrera. Eso es muy importante, ¿no? Luego los futbolistas por eso no ganan el mundial, porque tiene mucho que ver con el autoconcepto, y eso es algo que también es una tarea pendiente. Pues muchísimas gracias y es un gusto haber estado aquí. Y bueno, Erika, ustedes hacen un trabajo genial desde el IMES. Yo les estoy muy agradecida y muy contenta de haber recibido esta distinción y porque pues ha sido un motivador para mí y para otras mujeres. Entonces, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Pilar Suárez, por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias por compartir sus experiencias con nosotros. Y damos paso a las palabras de la doctora Rosalba Medina Rivera. Gracias, Edith. Pues yo para cerrar quisiera resaltar 3 puntos muy rápido. Yo quisiera dejarles a todas ustedes, chicas que están estudiando, concluyendo una licenciatura, que muchas veces lo que uno planea no sale como lo tenemos planeado. La vida nos va a poner ante diferentes desafíos y hay que tomar decisiones y nunca hay que arrepentirnos de ellas porque finalmente en ese momento pues fue la mejor decisión que tomamos. Y lo digo por experiencia porque yo tenía planeada mi vida académica de una manera muy diferente, quería comerme al mundo rápido y la vida me situó donde estoy, muy gratificante, he aprendido muchísimo, he convivido con muchos científicos, empresarios, representantes del sector gobierno, con niños, con jóvenes, y créanme que agradezco más esa parte que el haber seguido comiéndome el tiempo haciendo la licenciatura, la maestría y el doctorado, que hay quien lo hace, es muy loable, pero a mí también la vida me enseñó que pude madurar otras cosas antes de concluir un doctorado. Entonces, quisiera comentarles que siempre hay tiempo para estudiar, nunca es tarde y siempre hay que hacer lo que uno quiere, no hay que dejarlo, hay que realizarlo. Entonces, ese es el primer mensaje. El segundo mensaje que quisiera resaltar es, pues ante esta brecha de hombres y mujeres, yo quisiera comentarles que la ciencia no tiene género. La ciencia requiere de hombres y de mujeres y habrá cosas en las que las mujeres seamos mejores que los hombres y viceversa. Pero para solucionar el cambio climático, la medicina contra el cáncer, descubrir un nuevo algoritmo, nuevos métodos pedagógicos o cuestiones artísticas, se requieren de hombres y mujeres. Y entre ustedes está el poder de decisión hacia lo que se quieran dedicar. Insisto, la ciencia no tiene fronteras, pero tampoco tiene género. Es lo que nosotros queramos. Y 3,
Yo creo que en el tema de política pública de este sector científico todavía hay muchísimos retos que a nosotros nos toca pues atender y enfrentar. Ya lo comentaba la doctora Galindo, necesitamos recursos, la ciencia necesita un financiamiento y para ello, pues bueno, se han presentado muchas iniciativas. Hoy en día se discute la nueva Ley General de Ciencia y Tecnología. La que está vigente establece que el Estado le debe aportar el 1% del Producto Interno Bruto. Nunca se ha logrado desde el 2002. Estamos en 0.47%, cuando las principales naciones o los países desarrollados pues le invierten más del 1%. Entonces, en México todavía este tema sigue siendo un reto para que podamos brindar esos apoyos que comenta la doctora, hacer becas para estudiantes que aún no concluyen una licenciatura y poder incidir en esa formación. Hay programas, aunque todavía insuficientes, pero muy importantes, como el de mujeres indígenas al posgrado. También ellas tienen derecho y no tienen las mismas condiciones que nosotros, y ahí reconozco la labor que desde la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en coordinación con el COPOSIT, hemos logrado ya al cabo de varias generaciones. Y créanme que es toda una experiencia. Tan solo una mujer cambia completamente a su comunidad. Y ahí tenemos todavía un reto muy grande. Y hay otros apoyos, el de madres jefas de familia, aquellas chicas que tienen un hijo, que son solteras y que quieren seguir estudiando, también hay apoyos. Entonces, acérquense al COPOSIT. Son, insisto, insuficientes los programas, pero podemos nosotros también apoyar desde nuestra trinchera todas estas iniciativas de política pública. Yo le tomo la palabra a la doctora Pilar y a todas ustedes y planteemos una red. Creo que sería algo muy interesante, muy importante, de lo que las mujeres potosinas desde el sector de ciencia y tecnología pueden proponer, y cambiemos la política. Estamos en un proceso de transición que nos va a conllevar a nuevos ámbitos, a nuevos diseños de política, y este es un buen momento. Entonces, bienvenidas sean las propuestas y nos sumamos como Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Rosalba Medina, por estas palabras de cierre. Y bueno, nos estamos acercando a culminar este panel. Yo quisiera felicitar pues justamente a nuestras invitadas, a todas las doctoras que nos estuvieron acompañando esta mañana por esta destacada trayectoria académica. Felicitarlas por ser un ejemplo justamente a seguir para todas las jóvenes que están interesadas en este ámbito, y agradecerles que pues se hayan tomado el tiempo para compartir esta mañana y dialogar con todos los aquí presentes. De igual manera, quiero felicitar a las organizadoras de este panel y de este ciclo de conferencias, a la doctora, muy especialmente a la doctora Violeta Méndez Carlos Silva, a la doctora Xochitl Guadalupe Rangel Romero, así como a todas las integrantes del Consejo Consultivo y Social del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, que justamente es la principal institución en nuestro estado impulsadora de las políticas públicas en beneficio de las mujeres. Y bueno, qué bueno que el área de la ciencia y tecnología se involucre dentro de estas políticas. Y aprovechando que todavía se encuentra aquí la licenciada Erika Velázquez Gutiérrez, directora del Instituto de las Mujeres, me gustaría que nos pudiera dar unas palabras para poder concluir con este panel. Licenciada, si gusta tomar la palabra. Muchas gracias. Gracias, Edith. No sé si me escuche bien. Sí, Tenía sí, como unos problemas de conexión. Les agradezco mucho. Miren, de verdad que fue bien enriquecedor escuchar a estas destacadas académicas, a estas destacadas mujeres en la ciencia, de verdad. Hay tanto que aprenderles, están rompiendo con todos estos roles que tenemos asignados por una sociedad machista en la que vivimos. Tienen toda mi admiración, todo mi respeto, todo mi apoyo. Estaba escuchando por ahí que alguna de ustedes señalaba, pues que son ámbitos muy masculinizados, que desde luego no están exentos de acosos y hostigamientos, hay que decirlo. Y quiero que sepan que no están solas,
que en el Instituto de las Mujeres tenemos psicólogas, abogadas, trabajadoras sociales, porque es difícil luego denunciar este tipo de cuestiones, ¿no? Lamentablemente están normalizadas. Creemos que en todos los espacios debemos de tolerar que se nos esté constantemente acosando o bien hostigando. Y no me refiero únicamente al acoso o el hostigamiento sexual, sino también al acoso o el hostigamiento laboral. Entonces, de verdad cuentan con nosotras. Y bueno, justo retomando un poquito que está aquí una de nuestras galardonadas como Potosina del Año, pues les platico que justo ahorita voy a ir al Museo Leonora Carrington, donde están grabando a otra académica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que es la doctora Ana María Guadalupe López Hernández. Ella va a ser la Potosina del Año de la zona metropolitana, de la zona centro. Este año ya le están grabando su video, de verdad es una experiencia padrísima. Entonces yo de aquí corro para allá, pero justo estas son las mujeres que queremos que sean ejemplo, ¿no? Estos son el tipo de concursos que son los que queremos que vean las niñas, no otros. Estas son las mujeres que queremos que digan, yo quiero ser como ella. O sea, yo quiero ser una mujer empoderada, una mujer autónoma, una mujer independiente y una mujer que además con su trabajo incida a favor de la sociedad. De verdad, insisto, tiene todo mi respeto, mi reconocimiento y me reitero a sus órdenes. Y bueno, nuevamente el reconocimiento también para el Consejo Consultivo y Social del IMES, que están llevando a cabo estas jornadas que concluyen el día de mañana. Muchas gracias, que tengan muy buen día. Muchísimas gracias, licenciada Velázquez Gutiérrez, por estas palabras de cierre. Y bueno, pues agradecer la presencia de todas y todos los que estuvieron esta mañana compartiendo y bueno, reflexionando con esas experiencias que pues nos compartieron las doctoras el día de hoy. La doctora Galindo Mendoza, la doctora Eraña López, la doctora Suárez Rodríguez y la doctora Medina Rivera. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, adiós. Muchas gracias a todas, que estén bien. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Bye. Nos vemos, Edith. Bye. Muchas gracias. Nos vemos, Gloria. Qué gusto saludarte. Igualmente, que estés bien. Cuídate mucho. Un abrazo. Saludos. Nos vemos. Bye, bye.